Bien, nos toca ver en este momento del texto El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, el capítulo titulado Las nuevas formas de control. Ustedes ya vieron de qué se trata. Vamos a hacer una revisión como la que hemos venido haciendo a lo largo del semestre con las demás lecturas. Bien, hagamos la contextualización así general. Marcuse es un autor alemán del siglo XX. Este libro, El hombre unidimensional, lo escribe fijándose en la sociedad estadounidense de mitad de siglo, de mitad de siglo XX, ¿verdad? Vamos a ver. Básicamente, Marcuse tuvo que salir de Alemania, como les decía, es un autor alemán, tuvo que salir de Alemania para cuando tomó el poder el nazismo, ¿verdad? Y él migró hacia Estados Unidos, a donde consiguió dar clases también en universidades. Él se había formado como profesor en Alemania, y era bastante reconocido, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de algún círculo intelectual en Alemania en ese momento. Y cuando llega a Estados Unidos, pues entonces se pone a enseñar en universidades en Estados Unidos. Y llama mucho la atención que él, cuando llega a Estados Unidos, lo que hace es que empieza a analizar la sociedad que se está topando, ¿verdad? Este libro básicamente lo que hace es ponernos en análisis, ¿verdad? La sociedad estadounidense tal como queda después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En ese sentido, imagino que ustedes recordarán que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se termina de afianzar su hegemonía, ¿verdad? Como potencia mundial. Entre otras cosas, gracias a que, lo cual no es de todo casual, pero a Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial lo deja bastante bien posicionado en frente de sus competidores directos a nivel mundial. Por algunas razones, estas no son todas, son algunas que podemos mencionar, entre otras que Estados Unidos aumentó mucho su producción armamentística durante la guerra, lo cual hizo que, pues, eso generó réditos, por supuesto. Entonces, lo dejó con una producción boyante, digamos. Estados Unidos tuvo que ponerse a producir mucho en el periodo de la guerra. Y entonces eso hizo que le pusieran mucho énfasis a todo su sistema productivo. Entonces, estaban, además de todo lo que vendió en armamento, además de todo lo que vendió para la guerra, etcétera, etcétera. Queda entonces Estados Unidos con un sistema productivo, pero así, produciendo al 100%, ¿verdad? Muy, muy fuertemente, ¿verdad? En un momento donde además, otra de las características que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos, no, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial y en las demás guerras que ha llevado a cabo, son guerras que lleva a cabo fuera de su territorio. Entonces, toda la destrucción que sufrió Europa, Estados Unidos no la sufre, ¿verdad? Salvo por lo que pasa en Pearl Harbor, Estados Unidos básicamente queda sin mayores pérdidas materiales dentro de su territorio, con lo cual su poder productivo queda intacto, ¿verdad? Y en un momento además, donde Europa básicamente hay que reconstruirla, hay que remodelarla, hay que reconstruirla, hay que volver a construir un montón de cosas que están literalmente en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos para los años en que Marcuse escribe El hombre unidimensional, es una nación sumamente próspera, boyante, ¿verdad? A donde, no sé, todo es excesivo en Estados Unidos en ese momento, ¿verdad?
si uno ve a Estados Unidos ahora, no sé, hay algo como de también de exceso y también como de grandilocuencia y también, no sé, esto de que todo es como en mucha proporción, en mucha producción, las cosas son como grandes, desproporcionadas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, en la época en que a la que estamos haciendo referencia, es que esto nace y además nace con mucho ímpetu, ¿verdad? Si quieren un ejemplo, piensen en los modelos de negocio de supermercados tipo PriceMart, ¿no? Ustedes me imagino que habrán visitado alguno alguna vez, eso es simplemente descomunal, ¿verdad? Uno va ahí y uno siente esa enormidad, ¿verdad? Eso, y además usted va ahí y usted no puede ir ahí a comprar una cosa de algo, usted va ahí precisamente para aprovechar las ventajas que como consumidor o consumidora le genera el hecho de comprar a bulto, ¿verdad? De comprar mucha cantidad. Entonces todo se ve así como excesivo, como sobrecargado. Bueno, eso nace, digamos, ese estilo de vida, este, se empieza a gestar fuertemente en Estados Unidos de los años 50 del siglo pasado, ¿verdad? Imagino, no sé si ustedes alguna vez habrán visto esto de la publicidad, la publicidad esta de los años 50, 60, a donde efectivamente todo está como muy perfilado a que hay un aparato nuevo por ahí, digamos, desde una licuadora, una aspiradora, un automóvil, no sé, cualquier cosa. El hecho de tenerla, la gente se la lleva a la casa y siempre son estas publicidades donde la gente siempre sale sonriendo y bailando y con musiquita de fondo, porque todo es como muy prístino, ¿no? Presentan mucho aquello de lo que se llamaba el sueño americano, ¿no? De que de alguna manera siempre hay la posibilidad, por medio de este modelo de producción y de consumo, de surgir, de completar las necesidades y de ser una persona plena, ¿verdad? Eso es lo que tiene al frente Marcuse. ¿Se está entendiendo? Sí, no sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Es el Chile. Sí, 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 todo claro. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, voy a pedirle ayuda a ver, a quién. Bueno, Nicole, con vos ya interactué hoy. Nicole, dame un número del 1 al 8. El 6, profe. Perdón, no te escuché, algo sonó ahí como un zumbido. Perdón, el 6. El 6, muy bien, gracias. David Jiménez, ¿estás por ahí? Sí, profe, y le soy sincero. Sí, profe, y le soy sincero, yo estaba esperando que no me tocara. ¿Que no le tocara la primera? Sí, Bueno, bueno. como dirían en mi barrio, salado. ¿Ya? Vamos. A David le vamos a pedir ayuda con la primera pregunta de la guía. La primera pregunta de la guía tiene que ver con lo siguiente. Dice así, Marcuse inicia su texto con la siguiente afirmación. Una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal de progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada. ¿A qué se refiere con esa ausencia de libertad y qué quiere decir que sea cómoda, suave, razonable y democrática? Bueno, nosotros lo tomamos como que en esta sociedad industrial que se ha venido popularizando, la libertad real que nos proponen no existe, que más bien estamos perdiendo ciertas libertades. Se nos vende que si tenemos libertad, esta tiene que estar sujeta a ciertas condiciones. Dice que no es una libertad cómoda o suave tampoco, y que no es razonable, menos que es razonable, ya que la capacidad de criticar es cada vez más perdida en la sociedad, afectando directamente a que exista una libertad democrática.
Ahora, pero Marcuse no está diciendo que no sea razonable, más bien dice que precisamente ese es el problema. Es más, vean, cuando Marcuse habla, aquí tenemos la cita de nuevo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son interesantes acá en esta cita. O sea, ¿cómo es posible, David? Decime de nuevo, que, ojo, aquí estamos hablando de ausencia de libertad, ¿verdad? O sea, vamos a ver, en principio, libertad es buena palabra. En principio, la libertad es algo bueno. Pero Marcuse lo que dice es, en nuestra sociedad actual, nosotros no tenemos libertad en última instancia, por eso su ausencia, la ausencia de la libertad. Pero esta ausencia de libertad es cómoda, suave, razonable y democrática. O sea, el punto es, Marcuse lo que está diciendo es, vean, yo ahorita lo que estoy viendo es que hay un montón de gente que realmente no tiene libertad, pero está cómoda con eso porque no lo incomoda, lo considera bien, ¿verdad? Y todo esto está dentro de lo democrático. Ahora sí, David, ¿cómo me explicas eso? Porque parece una contradicción, ¿verdad? Eh, sí, lo siento ahí. Parece que en nuestra respuesta lo tomamos más como a desmentir que, digamos, que no era algo razonable. Y creo que nos pusimos como a contradecir a Marcuse, exactamente. Bueno, Ya. ahora, por ejemplo, lo que nos pusimos a decir en el caso de que no se puede criticar a a la sociedad, ya que es como que se afecta a la libertad que nos propusieron, como que lo tomamos al revés. Ya. Ok, ahora, el punto es entonces, vamos a explicar acá qué es lo que está diciendo Marcuse. Profe, Ajá, yo soy del grupo. Es que creo que la pregunta tal vez estaba como de una manera ambigua. Bueno, no criticando la reacción, sino que ajá. dice una ausencia de libertad cómoda, suave, ¿verdad? No se sabía si se está hablando de la ausencia de libertad o de la libertad. Nosotros lo tomamos por el lado de que había una ausencia de una libertad que era cómoda, por ejemplo. Sí, No sé si me ahora, explico. sí, comprendo. Ahora, seguí leyendo la pregunta. ¿A qué se refiere con ausencia de libertad, por un lado? ¿Y qué quiere decir que sea cómoda, suave, razonable y democrática? Pero por otro lado también, ¿cómo lo presenta en el texto? ¿Cómo lo presenta en el texto? Tal como lo presenta Marcuse en el texto, el problema es la ausencia de libertad. No de que sea de una libertad que sea cómoda, que una libertad suave, una libertad razonable y democrática. Vamos a ver, el punto es Marcuse lo que está viendo es que estamos ante un modelo social que básicamente eh, lo que vende es una libertad en función de la satisfacción de ciertas necesidades a partir de, propiamente hablando, llevar a cabo la acción de consumo, digamos, que es básicamente lo que está planteando lo que está revisando Marcuse, ¿verdad? ¿En qué consiste la libertad en la que terminamos sumidos en una sociedad como la que se está perfilando en Estados Unidos y en el resto del mundo a partir de ahí en la época? Precisamente a que tenemos la capacidad de elegir, pero en última instancia las capacidades de elección vienen confinadas de una manera tan estrecha que realmente, aun cuando tenemos realmente la capacidad de escoger entre varias cosas, entre varias alternativas, en última instancia, esas alternativas nosotros nunca las gestamos. ¿Ya? O sea, al final de cuentas, tenemos capacidad de elegir, pero en función de lo que es funcional, no para nosotros en última instancia, sino lo que nos ponen es a escoger entre opciones que no necesariamente serían las que nosotros generaríamos en caso de depender completamente de nosotros. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o algún comentario con esto? Vamos a ver,
Efectivamente, cuando Marcuse hace esta crítica, él lo que tiene en mente es todas estas promesas que vienen desde la época, la época moderna, a propósito del liberalismo. De alguna manera, eso está en Locke, que es un autor al que ya vimos, y está en un montón de otros autores. Las libertades que se gestan a partir de la edad moderna, que es cuando, obviamente, cuando propiamente hablando, se produce este fenómeno que vamos a llamar libertad, tal como la conocemos, hay un montón de promesas que, de alguna manera, esta manera de generar relaciones sociales de las sociedades contemporáneas a Marcuse, en siglo XX, perdón, terminan, por así decirlo, retrocediendo un poco en la potencialidad, en la capacidad efectiva de liberación que veníamos disfrutando desde la época moderna. Ahora, el punto es este. ¿Por qué es importante para seguir poniendo, para seguir tratando entonces de esclarecer cuál de las dos es la cómoda, si la ausencia o la libertad? Marcuse lo que dice es que tenemos una sociedad a donde la gente no está dispuesta a poner en tela de juicio lo que está pasando, precisamente porque están contentos con lo que está pasando, ¿verdad? En la medida en que la gente esté más o menos tranquila, que no se metan mucho con ellos, que tengan acceso a cierto nivel de vida, la gente cuando está ahí no está tan preocupada, digamos, por lo que pasa con su vida, con su entorno social. ¿Por qué? Porque básicamente están satisfechos. Mientras más satisfecha está la gente, menos se va a levantar o menos crítica va a generar de aquello que lo tiene cómodo, ¿verdad? De aquello que lo tiene cómodo, ¿verdad? Por eso es que para Marcuse, la sociedad industrial avanzada es una sociedad, es un entorno social que opera de alguna manera, generando, por así decirlo, un proceso de, ¿cómo decirlo? Un proceso muy acomodaticio de parte de los agentes, de parte de las personas, de parte de quienes tienen que tomar decisiones en su forma de vivir la vida, ¿verdad? Ahora, en este sentido, Marcuse tendría que decir algo, ¿verdad? Dice que hay ciertas premisas del liberalismo original que se niegan. Por ejemplo, en la modernidad, una vez que generamos, gracias a la potenciación tecnológica, cuando generamos ciertos productos que nos ayudan, hay como una especie de promesa de liberalización del trabajo, ¿verdad? Aquella promesa de que cada vez íbamos a tener que generar menos esfuerzo en los trabajos que hacemos y menos horas, esa es una promesa, una discusión que viene desde la modernidad. Y vean que culturalmente también está muy presente para la época cercana a los tiempos de Marcuse. No sé, ¿alguno de ustedes ha visto la fábula esta, Los Supersónicos? He visto clips al respecto. La conocen, sí, pero Sí, ¿no ha visto clips? encima. ¿Sí? ¿Alguien más? No, ya eso no lo pasan. Ni por Yo carta. también la vi un par de veces. Sí. No sé si ustedes, bueno, si han visto algo de esa serie. Es una serie de los años 60, dicho sea de paso. Esa serie es una serie futurística a donde básicamente lo que está es todo al alcance de un botón, ¿verdad? La gente tiene robots que les hacen los oficios domésticos, van al trabajo en vehículos que vuelan, digamos, y todo opera automáticamente, ¿verdad? En los años 60, dada la revolución tecnológica que tuvimos en el siglo pasado, la gente empezó a prever que en un futuro no muy lejano, todo iba a ser más fácil.
¿verdad? Presiono un botón y me aparece la comida. Presiono otro botón y me aparece la ropa. Presiono otro botón, bueno, no me aparece, en todo caso, pero consigo la ropa, consigo la comida solamente con presionar un botón, ¿verdad? Esa liberalización del trabajo, de alguna manera, es una manera de entender la libertad. ¿Por qué? Porque la gran promesa de la libertad es que si yo no tengo que estar comprometiendo mi tiempo, empleando mi tiempo en producir aquello con lo que satisfacer mis necesidades, porque ya hay algo tecnológico que lo hace, ya hay un entorno social que lo facilita, entonces yo puedo realmente, al fin, liberar mi tiempo. Yo puedo tener realmente tiempo libre, ¿verdad? Y eso en los años 60 estaba muy metido en la sociedad que a Marcuse le tocó, ¿verdad? Ahora, el punto es, la libertad tiene que ver con esta autonomía, con la autonomía, con la capacidad que tienen los seres humanos de generar sus propias normas de conducta, ¿verdad? Autonomía, la palabra propiamente hablando, se divide en autos, ¿ya? Que significa uno mismo, en referencia a uno mismo, y nomos, que nomos es la ley, es como la norma de conducta. La autonomía es una palabra, como palabra etimológicamente lo que significa es la ley de uno mismo, la capacidad que tiene un individuo de darse a sí mismo sus normas de acción, sus líneas de acción, sus líneas de conducta, ¿verdad? La libertad en ese momento, ¿verdad? Tiene que ver con poder escoger el estilo de vida que uno quería, poder vivir según uno quería, ¿verdad? Y de nuevo, todavía hoy en día la publicidad, la mercadotecnia, que empezó a tener un impulso muy, muy grande a partir de los años en los que Marcuse escribió esto, por los medios en que se presentaban visualmente, ya, digamos, ya cuando empezó a haber publicidad en televisión, ni qué decir ahora que tenemos publicidad por medio de internet, por medio de redes sociales, etcétera, etcétera. Una vez que eso se empezó a explotar, lo que se le vendía a la persona, a las personas es, vean, usted va a tener una vida tranquila, todo va a ser muy fácil, todo va a ser armonioso. ¿Por qué? Porque sus preocupaciones se acaban con el montón de cosas que estamos produciendo que nos van a ayudar. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Está quedando claro? Sí. Sí, profe. Vamos a ver. En el caso de Marcuse, es importante también entender una distinción que va a ser fundamental, que está relacionado con el concepto de necesidad, ¿verdad? Para Marcuse, las necesidades las podemos entender a partir de ciertos determinantes, ¿verdad? Las necesidades o son verdaderas o son falsas, ¿verdad? Es más, decir que una necesidad es falsa es decir que es hablar de algo que en última instancia no es realmente una necesidad, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, David, dame un número, del 1 al 8. David. David, ¿estás ahí? Profe, es que creo que está en un lugar ruidoso, eso es. De un chancecito. Bueno, Henry, dame un número, vos que también ayudaste con la primera pregunta. 3. Martínez, ¿estás por ahí, Martínez? Hola, sí. ¿Cómo está, Mónica? Sí, claro. Mónica, vamos a ver, ayúdame con la diferencia entre necesidades verdaderas y necesidades falsas, según Marcuse. Digamos, lo de las necesidades verdaderas son todo eso que es como una necesidad biológica, como comer, digamos, por ejemplo.
Ujú. Y las falsas son las que nos ha llegado a vender esta sociedad contemporánea, que están como dirigidas hacia manipularnos, como que nos hacen creer que necesitamos un carro, pero en realidad no es así como tan primordial. Ok. Y Ujú. no, que no es eso no es una necesidad real, sino como que nos están adoctrinando para pensar que es así. Ok. Bueno, me diste un ejemplo entre comida y este carro, por ejemplo. ¿Me puedes dar otro ejemplo de necesidades verdaderas y necesidades falsas? Mm, em, Pensalo en vos, para vos qué es realmente una necesidad y qué realmente no lo es. mm, no sé, como el celular y no sé, es que como necesidades biológicas es todo eso, pero Bueno, pues entonces dame otra necesidad biológica que no sea comer. bueno, digamos, tomar agua. Mm, Está bien, está bien. Vean, aquí la diferencia que haría Marcuse, digamos, o la que podemos hacer entre las necesidades verdaderas y falsas, es que las verdaderas, como característica, es que tenemos que satisfacerlas, ¿verdad? Eh, Si no satisfacemos las necesidades que vamos a llamar verdaderas, simplemente pues nos morimos, ¿verdad? Entonces, las necesidades, las que verdaderamente podemos llamar necesidades, son aquellas que tenemos que solventar, ¿verdad? Que nos permiten sobrevivir. Y vean que en ese sentido las podemos definir de manera muy general. Una necesidad verdadera sería comer, como decía Mónica, tomar agua, ¿verdad? Resguardarnos del frío, digamos, también sería una necesidad eh, estricto sensu, ¿verdad? En el sentido estricto, ¿verdad? Y las necesidades falsas, que insisto, en última instancia no se deberían llamar necesidades, porque si una necesidad no es falsa es porque no es necesidad, no es necesaria, son aquellas cosas que no necesariamente tenemos que solventar, no tenemos que satisfacer para garantizar nuestra supervivencia. Por ejemplo, vamos a ver, Mónica nos mencionó el tener un carro, ¿verdad? El tener un carro. Eh, Eventualmente, bueno, Mónica también mencionó tener un celular, lo que no sé si, Mónica, bueno, no, lo pensaste, el celular lo pensaste como una necesidad falsa o como una verdadera. No, sí, como falsa, pero ahora no nos hemos vuelto tan dependientes del celular. Esa distinción, Mónica, es muy, muy, muy importante y la vamos a ver ahorita que pasemos a la lámina siguiente. Pero sí, entonces mantengamos ahí el dedo en el renglón todavía, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, Marcuse va a decir tres cosas. La primera es que las necesidades que él llama falsas causan lo que va a llamar él una infelicidad eufórica. Vean que, de nuevo, Marcuse aquí está jugando con esta contradicción, ¿verdad? Porque cuando uno está eufórico es porque está así exultante, ¿verdad? Porque está uno que se sale de sí mismo, ¿verdad? De alguna manera hay algo como que lo está moviendo, pero vea que aquí Marcuse lo que está mencionando es que hay una especie como de infelicidad que se comporta de esa manera. El punto es, muchas veces en una sociedad que potencia estas falsedades, estas falsas necesidades, la gente recurre a ellas y considera que efectivamente en ellas está satisfaciéndose y satisfaciendo sus necesidades. Por ejemplo, no sé, ahora por cuestiones de pandemia, tanto este año como el año pasado, todo lo que tiene que ver con esto del Black Friday y todo esto, ¿verdad? Pues decayó mucho por cuestiones de protocolos, de no aglomeraciones y cosas por el estilo. Sin embargo, ustedes recordarán escenas, ¿verdad? De gente, no sé, haciendo fila desde la madrugada, de la noche anterior, pues por poder ir a comprarse un teléfono mejor o una pantalla más grande o lo que diablo sea, ¿verdad?
eso a la gente le mueve, digamos, le mueve la emotividad. La gente sale de ahí contenta, satisfecha de sí misma, porque pudo consumir algo más, ¿no? Aun cuando ya tenía celular, digamos, el consumir el celular de última generación, de alguna manera los hace sentir eufóricos, ¿verdad? Y después la gente lo que hace es simplemente dedicarse a trabajar y intensamente, la mayoría, digamos, por lo menos, para pagar ese montón de cosas que, con las que se está comprometiendo por medio del consumo, ¿verdad? Lo cual no tiene que ser leído de suyo como un juicio de valor, o sea, la gente eso lo puede hacer. El punto es que eso genera un tipo de sociedad, ¿ya? Y Marcuse lo vio en aquella sociedad industrial avanzada que, lo voy a decir ahorita por primera vez, realmente nosotros no estamos en la sociedad industrial avanzada que veía Marcuse. Entre otras cosas, porque la sociedad industrial avanzada que vio Marcuse era una sociedad analógica. Era una sociedad que productivamente dependía de otras cosas. Nosotros estamos más allá, nosotros ya no somos una sociedad solamente industrializada, seguimos generando productos industrializados, pero nosotros podemos llamarnos más bien una sociedad más allá de eso, una sociedad digital, una sociedad informáticamente avanzada, no sé, habría que ver cómo la podríamos caracterizar. Vean que para Marcuse, las necesidades falsas son falsas en relación con la supervivencia de los individuos, pero se establecen a partir de una función social. O sea, hay algo que está generando el hecho de que se consuma de la manera en que se consume, que de alguna manera construye tejido social en alguna dirección. Después vamos a ver cuál es esta. Y por último, es que también vamos a decir que en tanto que son necesidades que no son reales, que no potencian realmente la supervivencia de los seres humanos, Marcuse lo diría así, estas necesidades se originan heterónomamente. ¿Qué significa la palabra heteronomía? Sería exactamente lo contrario de la palabra autonomía que vimos en la lámina anterior. Si autonomía significaba la capacidad de cada quien de darse a sí mismo las normas de acción, ¿verdad? Heteronomía, eso de heteros, ¿ya? Significa que las reglas, las normas, las variables de conducta vienen de otra, vienen de afuera, ¿verdad? Y para Marcuse eso es un problema. Y es parte de la falsedad y de la ilusión que se relacionan en todo caso con las necesidades cuando estas son falsas. A ver, ¿se entiende bien esta diferencia entre necesidades verdaderas y falsas? Sí, profe. ¿Puedo hacer un comentario ahora que estamos? Que Por quiso favor. pausa. Adelante. Yo consideraría, yo leyendo el texto y viendo su explicación, consideraría que hay diferentes niveles de necesidades falsas, tal vez, porque es más de primera, es una necesidad falsa, pero es más de primera necesidad mi computadora o mi celular que los ocupo para venir a clases que, no sé, no sé, una de esas cosas que uno compra por legítimo capricho en el Black Friday o en Navidad. No sé si me deben entender, creo que no, por la cara que me está haciendo. No, más bien creo que sí, Gerald. Y pasemos a la próxima lámina y explicámosla y veamos a ver si con esto te contesto. ¿Está bien? Dele. Porque en principio estoy de acuerdo y es por lo siguiente. A partir de Marcuse, las necesidades verdaderas y falsas tienen que entenderse también históricamente. ¿Se acuerdan que nosotros desde el principio del semestre venimos diciendo de que lo histórico también es una condición de posibilidad? O sea que son las cosas a las que nosotros tenemos acceso, también tenemos que analizarlas en función de su contenido histórico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué significa esto en función de la pregunta que estaba haciendo Marcuse y también de alguna manera a partir de la intervención de Mónica anteriormente. Podemos hacer un esquema que tiene que ver con lo siguiente,
¿verdad? A propósito de las necesidades, ¿verdad? N mayúscula significa necesario, NH significa necesidad histórica, y este rabito que está antes de esta otra N significa no N, ¿verdad? Aquí esta no N es lo que es no necesario. Entonces vamos a ver. Lo necesario sería este núcleo central, digamos así, donde podemos ubicar a las necesidades más duras, por decirlo así. Las que, sin lugar a dudas, son necesidades. Podríamos decir, dentro del esquema que venimos trabajando, que estas son las necesidades verdaderas, las necesidades reales. Comer, vestirse, especialmente si el vestirse es para protegerse de las inclemencias del clima en el que se vive, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquellas necesidades que si no las satisfacemos, no sobrevivimos, ¿verdad? No dormir, ya no curarse, ¿verdad? Curarse es una necesidad, tener salud es una necesidad, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ahora sí, a propósito de lo que decía Gerald y lo que decía Mónica. Una pregunta, ¿la electricidad es una necesidad para los seres humanos? Podemos pensar también en la gasolina. La gasolina o los combustibles fósiles, ¿ya? Son una necesidad para los seres humanos. Pregunto. Y ahí le pregunto a la demás gente, no solo a los que están participando con la guía. Profe, para mí sí. O sea, y tal vez es como, bueno, lo dijeron en el chat, una necesidad histórica. Ajá. Claro. ¿Pero eso qué significa? Tal vez yo siento que, digamos, como para toda la sociedad o para todo lo que se considere humano es necesario en este momento, en este tiempo, el acceso a electricidad, a gasolina, lo que sea. Claro, David, eso es correcto. Ahora, una pregunta, ¿hace cuánto los seres humanos tenemos acceso a la electricidad y a la gasolina? Como menos de 100 años, no sé, algo así. Tal vez un poco más bien, un poquito más, ¿ya? Ya como para implementarle en la vida cotidiana, sí, por ahí de 100 y piquillo, ¿ya? Ahora, ¿cuántos años tiene la humanidad? Muchísimo más. Entonces la pregunta ¿es realmente necesario la gasolina y la electricidad? Porque el punto es, en ausencia de aquello que llamamos necesario, no sobreviviríamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevivieron los seres humanos antes de tener electricidad y gasolina? Por decirlo de alguna manera. En condiciones más básicas y, no sé, más, por decirlo así, inferiores que las que tenemos actualmente. Yo las llamaría diferentes, no inferiores, pero comprendo lo que estás diciendo, Yera. Sí, creo que apagaste el micrófono cuando estabas No, hablando. que cómo así, que cómo lo llamaría usted. Yo no las llamaría inferiores, yo las llamaría distintas, diferentes. No, porque Más elementales. sí, distintas. El punto es evidente que los seres humanos de suyo no necesitan gasolina o electricidad para sobrevivir. A menos que hayan establecido la capacidad que tienen para responder al entorno, para satisfacer sus necesidades, hayan establecido una necesidad, la cual podemos entender es circunstancial, que los liga de una manera diferente a esas cosas, por ejemplo, la electricidad y la gasolina. En ese sentido, por eso es que las necesidades históricas las ubicamos por fuera de las necesidades propiamente hablando, porque si fueran necesarias realmente, ningún ser humano hubiera sobrevivido sin ellas. Y es evidente que los seres humanos han sobrevivido como especie en otras condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día,
hoy en día, para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, entre otras, las de alimentarnos, protegernos del clima, dormir, descansar, todo eso, también tenemos que echar mano a estas necesidades que históricamente, de las que somos históricamente y circunstancialmente dependientes para poder satisfacer las necesidades. Ante la pregunta que les acabo de hacer, vamos a ver, ¿es realmente la electricidad algo necesario en este momento? Bueno, el punto es, si uno a partir de un chasquido de dedos hace desaparecer la electricidad inmediatamente de todo el mundo, digamos, todo lo que es generación eléctrica, todo lo que son aparatos eléctricos, no sobrevivimos. Habrá mucha gente que no sobrevive. Piensen en una persona que está en este momento conectada a un respirador artificial. Piensen por ejemplo, las personas que dependen de la conexión a Internet de los aparatos no sé, de dirección, digamos, aérea de los aviones. Se estrellaría un montón de gente. Un montón de gente que además está transportándose también para poder llegar a sus lugares de trabajo, para poder satisfacer sus necesidades. Piensen también en todo lo que es la red de suministros de alimentación, todo lo que es la red de suministros de medicamentos. Todo eso se cae, todo, absolutamente se cae. La producción de medicamentos, la producción de alimentos se cae si nosotros, por arte de magia, hiciéramos desaparecer algo como la gasolina o la electricidad. Entonces, son de suyo, no son necesarios, pero históricamente los hacemos necesarios porque dependemos de ellos para satisfacer necesidades. Por eso, sí son necesidades, pero solo en el sentido histórico del término. No son necesidades en el sentido de necesidad básica. ¿Se entiende? No sé si Gerald o Mónica, que estaban hablando de esto, tienen algo que decir, o el mismo Dair. Bien. Vamos bien. Perfecto. Y lo que no es necesario es aquello de lo que nosotros podemos prescindir sin que eso afecte nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades o de sobrevivir. Vean, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Digamos, ninguno de ustedes tiene que preocuparse, hasta donde entiendo, para satisfacer sus necesidades hoy en día. Ninguno de ustedes tiene que preocuparse por, no sé, por tener algún animal de caballería adecuado, digamos, qué sé yo, tener un caballo o una yegua que les ayude a transportarse, a jalar cosas o lo que sea. Como probablemente lo fue en algún momento necesario para algunas personas. Ya para nosotros tener animales de carga o animales de transporte no es una necesidad. ¿Por qué? Porque hemos resuelto eso mismo de otra manera. Para, qué sé yo, para mis abuelos, para los papás de mis abuelos, probablemente tener que ver cómo se garantizaban el acceso a un caballo, a una yegua, a un burro, a un mulo, a una mula, no sé, a cualquiera de estas, habría sido algo importante. ¿Por qué? Porque por medio de eso era que ellos también solventaban sus necesidades. Para nosotros no. Lo mismo con los celulares, ¿verdad? Ciertamente, si nosotros en este momento no tenemos, no digamos celulares, aparatos de comunicación, sea una tableta, sea una computadora, sea un celular, si no tenemos eso, pues no podemos satisfacer ciertas otras necesidades. Por ejemplo, ustedes no habrían podido asumir la educación universitaria, este primer año que les tocó a ustedes en pandemia, si no hubiéramos tenido internet, si no hubiéramos tenido estos aparatos que lo hacen posible, ¿verdad? Entonces, ven, son necesarios, pero solo porque las condiciones del momento los hacen necesarios, ¿verdad? Muy probablemente, no sé, dentro de algunos años, dentro de algunos siglos, ya algo como un celular no va a ser necesario. La necesidad que estamos solventando nosotros con el celular, la solventaríamos con alguna otra cosa que vayan ustedes a saber qué es. ¿Se entiende? Solo quiero poner un ejemplo más para irnos a la pausa. Por ejemplo, una necesidad es comer, eso está claro. Pero a partir de ahí nosotros también lo podemos resolver históricamente de maneras muy diversas.
Por ejemplo, nosotros podemos satisfacer nuestra necesidad de comer, ya bien sea con un gallo pinto en la mañana, o con panqueques, o con cereal, o con cualquier otro tipo de cosa. ¿Cómo esa necesidad es satisfecha, dadas ciertas circunstancias históricas, geográficas, ¿verdad? Delimitadas dentro de dentro de ciertas limitaciones, dentro de ciertas condiciones de posibilidad? Eso hace que haya mucha variabilidad de respuesta y que muchas veces, ¿verdad?, se traslapen lo que son necesidades y lo que no son. Por eso es que me parece que este esquema de alguna manera ayuda en algún sentido. ¿Alguna pregunta o comentario en este momento? Profe, yo diría que como las necesidades históricas son como, digamos, como necesidades falsas, pero se han vuelto tan primordiales y nos hemos acostumbrado tanto a vivir con ellas y adaptándonos a ellas, que se han vuelto una verdadera necesidad y como que casi que no podríamos vivir sin ellas, digamos. Claro, claro. Por eso es que es importante no decirles necesidades falsas, porque una necesidad falsa puede no satisfacerse. Pero como les decía ahora, nosotros simplemente no podemos prescindir en este momento sin más de la electricidad, de, 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 de los combustibles de origen fósil, no podemos prescindir así nomás de internet o de los aparatos de comunicación. Entonces sí son necesarios, ¿verdad? No porque de suyo lo sean, sino porque nuestras maneras de resolver nuestra vida hacen que nuestras necesidades las satisfacemos gracias a ellos. Claro, es una buena apreciación. Bien, entonces, ¿qué les parece si satisfacemos nuestra necesidad de descanso y hacemos la pausa de 10 minutos que siempre hacemos a estas alturas de la clase? Bien, vamos a ir a una pausa de 10 minutos. Nos vemos entonces a las 4:12. Nos vemos, profe. Perfecto.